Spider-Man si fuera una película realista. Al final sí morirás virgen. Han salido a la luz nuevas imágenes oficiales de los Thunderbolts, en las cuales tenemos un mejor vistazo a Ryan Reynolds, también conocido como Sentry, cuyos colores de su ropa hacen referencia al traje de Sentry en los cómics, o sea, amarillo y azul, al igual que el tricampeón de la Liga MX, el más grande, Ódiame Más y la Queso. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Luego por acá tenemos a los Thunderbolts capturados a manos de Bucky, y sé que muchos podrán decir que como dos supersoldados no son capaces de liberarse de una simple soga, pero aquí la verdadera pregunta es ¿por qué Concha Ghost no se hace intangible como hemos visto en los trailers para liberarse? Si de hecho su traje tiene la función de ayudarla a controlar sus cambios de fase. Pero bueno, otro detalle interesante es que ni en esta imagen aparece Taskmaster, lo cual refuerza la teoría de que Toñita sí será víctima de Sentry durante la escena del búnker, y por lo tanto apenas en el primer acto de la película ya estará más muerta que el universo arácnido de Sony Pictures. Es chiste, ¿verdad? Y por último de los Thunderbolts, fans pasados de porros tienen la teoría de que este pibe es nada más y nada menos que William Stryker, asno el cual en los cómics es un sargento que estuvo involucrado en el proyecto Arma X, o sea el programa que le otorgó su adamantium a Logan convirtiéndolo en Wolverine, y como ya está más que confirmado que este metal será introducido en Capitán América 4, película la cual se estrena 3 meses antes que la de los Thunderbolts, pues definitivamente sí tendría sentido que William Stryker fuera introducido al UCM desde ya, lo cual también reforzaría el rumor de que Valentina le ofrecerá a Bucky un brazo de adamantium a cambio de trabajar para ella, aunque lo más probable es que terminará siendo un simple soldado random. No me chinguen. Hasta aquí oí como a todos se les frunció el culo al mismo tiempo. Ayer lunes 16 de diciembre James Gunn sacó a la luz el primer tráiler de Superman, pero no al público sino a la prensa y altos mandos de Warner en un evento privado. Pero no se desanimen ya que el cerdo publicó este póster para anunciar que tráiler saldrá de forma online para el resto del mundo este jueves 19 a las 8 de la mañana hora México. Tráiler el cual no revelará mucho ya que aún faltan 8 meses para el estreno de la película, pero al menos fuentes de confianza aseguran que tendremos un vistazo al perro Krypto, o sea el perro que fue enviado a la Tierra por los papás de Kal-El en un vuelo de prueba. El problema es que su cohete se desvió y estuvo vagando un tiempo en el espacio, hasta que logró detectar a Kal-El y fue tras él, quien al llegar resulta que ya era todo un adolescente. También aseguran que tendremos un vistazo de cuerpo completo de David Corenswet con el traje del Hombre de Acero. Y por último detalle curioso, como el universo DC está más salado que el Cruz Azul, justo la semana que anuncian el lanzamiento del tráiler resulta que TikTok ha bloqueado la palabra Superman de su aplicación, y esto debido a que en Reino Unido se puso de moda un challenge llamado Superman, en el cual dos personas se agarran de ambas manos para que otra de ellas se aviente encima de ellos haciendo la pose de Superman, y luego estos lo avientan de regreso, lo cual ha provocado muchos accidentes, o sea exactamente igual que como le pasó a Borja la semana pasada en la tercera vuelta al mundo de Plex. Y como las redes sociales ya están muy prevenidas ante este tipo de retos como el de la ballena azul, sepa la burger hasta cuándo TikTok desbloqueará la palabra Superman. Espero que para el jueves ya esté disponible para que el tráiler no se vea afectado. Y ahora sí, la noticia estelar. Con este póster Marvel ha anunciado los títulos oficiales de los 8 capítulos de la temporada 3 de What If, empezando con qué pasaría si Hulk se enfrentara a los Mecha Avengers, episodio en el cual este desgraciado se expondrá por segunda vez a una máquina de radiación gamma, la cual lo hará mutar hasta el punto en que se convertirá en un kaiju cual Godzilla, por lo cual a los New Avengers conformados por Sam Wilson, el lunático Moon Knight Shang-Chi, Spectrum de Monica Rambeau Red Guardian y su amada Melina no les quedará de otra más que construir armas gigantes a los titanes del Pacífico para enfrentarlo, aunque eso sí, aún no sabemos por qué Hulk se saldrá de control, y lo más confuso es que como para el punto en que Sam Wilson tomó el manto del Capitán América en Tierra 616, Bruce Banner ya había encontrado un equilibrio entre sus dos personalidades creando a Profesor Hulk, pues solo queda especular si es debido a que en esta ramificación Hulk no pudo soportar la muerte de Natasha, o si porque una vez más lo obligaron a bajar por las escaleras. ¡Odio las escaleras! Luego el segundo es qué pasaría si Agatha fuera a Hollywood, y como gracias a los trailers sabemos que en este episodio también aparecerá el eterno Kingo, quien ha sido todo un artista de Bollywood durante años, pues todo indica que este será el episodio musical que se ha estado rumoreando durante meses. Tremendo potencial de capítulo desperdiciado en lo que muchos creíamos que se iba a titular. ¿Qué pasaría si Agatha sí lograra robarle su magia del caos a Wanda? Luego el tercero es qué pasaría si Red Guardian detuviera al Soldado del Invierno, episodio el cual todo indica que estará ambientado en la segunda mitad de los años 90,
90s, específicamente cuando Hydra dotó a Bucky con su propia versión de su suero del supersoldado y la Unión Soviética a Alexei con su propia versión del suero del supersoldado, episodio en el cual ya está confirmada la aparición de Bill Foster como Goliath, y por lo tanto también podríamos saber a los Avengers de esa época como Hank Pym como Ant-Man, Janet como la avispa, Peggy como la agente Carter y el Black Panther de T'Chaka. Luego el siguiente es ¿qué pasaría si Howard el Pato se casara? Episodio el cual tiene pinta de que será igual de ridículo que la mayoría de los What If de los cómics, como ¿qué pasaría si Wolverine trabajara como panadero? ¿Qué pasaría si Dr. Doom fuera pediatra? ¿Qué pasaría si la mole de los Cuatro Fantásticos fuera Elvis Presley? ¿Qué pasaría si la Segunda Guerra Mundial fuera en el espacio? ¿Y qué pasaría si un humano radioactivo mordiera a una araña? Pero bueno, no olvidemos que el Pato y Darcy ya tienen un pasado amoroso, quienes se casaron en la fiesta intergaláctica de Party Door en el episodio 7 de la primera temporada, así que de momento llevamos 2 capítulos interesantes y 2 pedorreces. Nunca había visto tanta caca junta. Luego el siguiente es ¿qué pasaría si la emergencia hubiera destruido la Tierra? O sea, si los Eternos no lograran detener a Tiamut y Santas Pascuarinas, por lo cual todo indica que los protagonistas de esa historia serán los héroes que no se encontraban en la Tierra en ese momento, y o los que tienen poderes que les permitirían sobrevivir como los Guardianes de la Galaxia, Happy Sexy, Thor, y uno que otro flotando en el espacio sin control como Profesor Hulk, y como la máquina para viajar en el tiempo de Tony Stark quedaría hecha añicos, en esta ocasión no habrá cómo revertir el daño, a menos de que la TVA de nuestro Señor Jesucristo decida intervenir. Ya vienen. Y vienen imputados. Luego el siguiente es ¿qué pasaría si 1872, que si nos basamos en el cómic con el mismo nombre, tras el multiverso ser restablecido por Reed Richards después de los acontecimientos de Secret Wars, surgieron muchas dimensiones nuevas como Tierra 519-20, donde muchos personajes de Marvel fueron posicionados en el viejo oeste del año 1872, entre ellos el alguacil Steve Rogers, el lacayo del gobernador Kingpin y Capisexy, quien se levantó en armas por la desigualdad a las mujeres de esa época, lo cual explica por qué en trailers hemos visto a Shang-Chi vaquero, a Kate el amor de mi vida Bishop vaquera y a un montón de tarugos más portando sombreros y montando a caballo. Luego el siguiente es ¿qué pasaría si el vigilante desapareciera? Que de igual manera si nos basamos en los cómics, cuando Uatu rompió el juramento de su especie de no intervenir, los vigilantes lo capturaron para llevarlo ante su padre Ikor, quien lo castigó obligándolo a vigilar realidades alternas casi hasta el punto de caer en la locura. Y en cuanto al último se titula ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y como es costumbre que todos los personajes de cada temporada se unen para enfrentar a un enemigo en común, todo indica que en este episodio la mano derecha de Uatu, o sea Capitán Carter, liderará un nuevo grupo de guardianes del multiverso conformados por Kaori, Birdie y Tormenta para ir en rescate del Calvo, personajes los cuales según rumores darán el salto a live action tanto en Avengers Doomsday como en Secret Wars, por lo que sí, en internet hay momentos épicos, este es uno de ellos. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué capítulo de la tercera temporada de What If te hypea más. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 wakandianos en el canal. Y saludos para Aotix, Neverland Spy, Fly Vlogs, Sebastián Acosta, Sergio Adolfo, Elia Osorio, Jesús Enrique que dice: "When la abuela de Killer resulta ser una Skrull". ¡Puta madre, abuela! Y Santino Diana que dice: "Cada día Ultron está más cerca de regresar". La veré en el infierno. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro. Y nos vemos la próxima.